Y comenzamos este programa Charlando en Familia con el tema ¿estás contento en el tiempo que naciste? Esto es Charlando en Familia. Y aquí estamos, Rodrigo, compartiendo el tiempo que naciste. Yo me pongo a pensar, Rodrigo, si hubieras nacido en el 1400, a vos te operaron de apendicitis a los 13 años. A los 13 años. ¿Estarías vivo No, hoy? no estaría vivo. Siempre digo, si hubiera sido eso, no estaría vivo. Si hubiera nacido años atrás, probablemente no tuviera dientes. Ah, tenés razón. Porque vos sabés que el grave problema eran las caries y todo eso. Las caries y todo. Vos sabés que el otro día estaba viendo la historia de George Washington, que uno de los problemas más graves que tuvo fue su dentadura, que sufría enormemente y le tuvieron que sacar todos los dientes y en aquella época le inventaron como una prótesis que fue el sufrimiento grande hasta que se murió el pobre George Washington. Sí. O sea, hoy vivimos un mundo hiperconectado, vivimos en un mundo donde las cosas cambian muy rápidamente y abruptamente. Hoy justo estaba escuchando un programa que hacía recuerdo de los años 80, 90, por ejemplo, cómo ha cambiado la música, que antes era a través de disco de pasta, después cassette, después CD, y hoy son todas plataformas de streaming, y con todo lo que conlleva estos cambios, un mundo interaccionado como es Charlando en Familia, que nos encontrás en YouTube, que nos encontrás en Facebook, que nos encontrás en Spotify, y esa interacción hace que nuestra vida sea totalmente diferente. Sí, desde que yo nací han habido tantos cambios. Yo vengo naciendo desde el año 49 y he visto tantos cambios, pero yo llego a una conclusión. Dios me permitió vivir en este tiempo. Y yo a veces me pongo a pensar, si hubiera nacido en la época del Imperio Romano o en la época de Egipto, cuando dominaba el mundo, si hubiera nacido en la época que España, Portugal e Inglaterra dominaban el mundo. Sin embargo, a pesar de todas las cosas negativas, porque hay muchas cosas negativas en este mundo, sin embargo estoy muy feliz en haber nacido en esta época. Yo me hago un planteo mucho más profundo y es si los tiempos hubieran sido diferentes, hoy la Biblia no existiría. Porque hay un análisis de lo que está pasando en esta década y la gente no lee, casi no lee. O sea, los libros son muy pocos, la gente que está tomando su tiempo para leer. Y menos para escribir. O sea, también está el doble juego, ¿no? Imagínate el apóstol Pablo en estos tiempos, donde los aviones te depositan en Europa en 12, 13 horas más o menos, es lo que se tarda desde Uruguay. Entonces, cuando antes simplemente dependías de una carreta, unos caballos o burros, barco a vela, que donde soplaba el viento contrario quedabas parado. O sea, había muchas realidades que hicieron que hoy las cosas corran mucho más rápido. Entonces, entender, pero de cualquier manera, lo que hoy nos toca vivir es el resultado de todo el proceso histórico que ha vivido la raza humana. Exacto. O sea, el primer gran invento, como siempre dicen, fue la rueda y después ahí empezó a evolucionar todo el resto de las cosas. Igual de cualquier manera, en medio de todos estos tiempos, sigue existiendo la necesidad de los seres humanos de encontrarse con un Dios. Vos fijate que ya en los años, creo que 80, 70, mucho más atrás, ya se hablaba del fin de las religiones, se hablaba del fin de la creencia en Dios, la famosa frase Dios ha muerto, y hoy estás en 2023 y la gente sigue concurriendo a las iglesias. Porque hay una necesidad en el ser humano que va más allá de los tiempos. La necesidad espiritual. La necesidad espiritual. Y vos fijate que hoy en 2023 no está mal visto que vos seas una persona espiritual.
El tema es que ha cambiado en que no importa en qué Lo que crea, crees, lo ahí que está. crea, no importa. El relativismo. Exacto, pero si vos sos una persona espiritual, bueno, vos que tenés un contacto con el de arriba, no importa Sí, cuál sí. sea, ¿no? Pero contactate, orá por mí, y está bien visto la espiritualidad desde esa perspectiva. El grave conflicto que tenés en estos tiempos tiene que ver cuando encontrás personas que quieren vivir conforme a lo que la Biblia dice. Y ahí sí empiezan las confrontaciones, y ahí sí empiezan los choques. Porque sí se dicen, es un libro anticuado, un libro desactualizado para los tiempos que se vimos. Pero cuando vos analizás la Biblia, y vengo dando una serie en Defensores Cerro, que aprovecho que hoy a partir de las 19:30 horas vamos a estar en la iglesia, tenemos una reunión muy especial, no te voy a decir de qué se va, de qué va a tratar la prédica, pero yo vengo los domingos dando una serie, varios domingos, que se llama Commodities. Los commodities son a nivel comercial, son los productos esenciales. Esenciales, exacto. Bueno, a nivel espiritual, lo más esencial que tiene el cristianismo es la Biblia. O sea, sacale todo el resto. ¿En qué se basa el cristianismo? En la Biblia, asumiendo que es la palabra de Dios. Entonces ahí es donde creo que a veces uno tiene esos conflictos en estos tiempos. De cualquier manera, yo creo que vivir en los tiempos que nos toca, más allá que creo que siempre hubieron ladrones, que siempre hubieron asesinatos, siempre hubieron un montón de cosas. Hoy vivir en estos tiempos a mí me ha dado la posibilidad, por lo menos hasta el día de hoy, de vivir 40 años más que si hubiera vivido en siglos anteriores. Bueno, la pregunta que te estamos largando hoy en este programa Charlando en Familia, ¿estás contento en el tiempo que estás viviendo? Y probablemente alguno me va a poner excusas de que, por ejemplo, no me gusta el tiempo que estamos viviendo porque hay muchas guerras. Pero si vos te pones a estudiar historia, porque hoy toda la gente que vive en Europa, por ejemplo, está re preocupada por la guerra de Ucrania y Rusia, que parece no tiene fin. Pero si entramos a mirar en la historia, vivían de guerra en guerra, y guerras terribles que se masacraban. Creo que el único punto histórico de paz fue la famosa paz romana. Sí. Es el que fue un par de siglos. Sí. Ellos dominaron todo, pero era un conflicto con los bárbaros arriba. Y no te vayas a levantar contra ellos. ¿Entendés? No vayas a protestar. No, por eso. Pero no había derechos humanos. No, obvio. Pero fue un periodo histórico que se le conoce como la paz romana. La paz romana, sí. Es el momento donde no hay tantas guerras. Claro. De cualquier manera, no sé, hablemos de la historia del Uruguay de 1811, 1813 en adelante. Guerra tras guerra. Siempre. Primero fue la guerra independentista, después la guerra interna del Uruguay con la famosa Guerra Grande, y saliste de ahí, entraron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero aparte tenés una guerra fratricida que fueron entre blancos y colorados, el vallismo contra Aparicio Saravia, que se mataron cantidad de gente y que sufrió muchísima gente ya en el 1900 prácticamente, del comienzo del 1900. O sea, guerras hubieron siempre. Pero yo me pongo a pensar qué es lo que me está dando la seguridad y el dejarme contento, es que Dios me creó en esta época. Que Dios decidió poner el alma y el espíritu, yo no sé cómo es que lo crea Dios, pero sé que cuando se fecunda un óvulo, un espermatozoide, el alma y el espíritu la pone Dios. Y entonces hay un propósito que tenemos cada uno de nosotros, y una de las cosas que me deja contento es que yo nací en el propósito de Dios, en el tiempo y en el lugar. Creo que es la carta de Gálatas que dice que en el día preciso, en el tiempo preciso, no antes, no después, el Dios Señor permitió que naciera Jesucristo. O sea, fue en un tiempo determinado, en el tiempo señalado. Y yo creo que vos y yo y todos los que están escuchando este programa nacimos en el tiempo señalado por Dios, y eso nos tiene que dejar contentos a pesar de las situaciones contrarias que se están viviendo en el mundo. Sí, en el fondo uno de los graves problemas es que si bien los avances tecnológicos nos dan muchas oportunidades, hablando por ejemplo de las guerras, el arte de la guerra ha cambiado. Porque sí, ya la guerra de los romanos era cuerpo a cuerpo, ¿no?
hoy ya no es hoy es una guerra tecnológica, donde ya no incide el factor humano. Las guerras... Sí, en la ocupación es necesaria, ¿no? Sí, territorialmente pero si destruiste todo a nivel de misiles, a nivel de satélite, nada, sí. Después es entrar nomás. Es entrar, nada más. O sea, pero ya sabes por dónde entrar, por dónde caminar, y hoy las guerras se ganan con tecnología. O sea, si vos no estás avanzado tecnológicamente, te vas quedando atrás. Entonces, y sobre todo algo que es muy curioso, y es que en cada batalla, si vos analizás la historia, eran miles y miles de personas las que morían en las batallas. Sí. Y lo siguen pasando hoy día. Porque las guerras se ganaban. ¿Quién era el que tenía la supremacía en la antigüedad? El ejército más numeroso. O preparado el ejército romano. Una de las grandes características que tenía era lo organizado que estaba. Pero más allá de eso, no tenían el poder de la destrucción total del ser humano como hoy sí existe. Sí. Porque basta que uno apriete un botón rojo y huele un misil. No importa de dónde salga el misil, automáticamente aparece la contrarrespuesta, automáticamente empiezan a correr en el aire un montón de bombas nucleares que con la llegada de la perestroika se había pasado esa crisis nuclear y que hoy está de vuelta. Que hoy está latente esa posibilidad. ¿Y cuál es el problema? Que el ser humano tiene la capacidad de autodestruirse, que en las épocas anteriores no está, y eso genera una connotación psicológica bastante importante. Tal vez en Uruguay no lo vivamos porque lo vemos como muy distante, muy lejano, pero yo tengo un amigo que vive en París y que una de las preocupaciones con toda esta guerra de Ucrania es si Rusia tira un misil atómico, la radiación llega a Francia. Claro. O sea, nos va a afectar a nosotros. Porque vos ves a Europa y por más que veas tanta cantidad de países, en realidad las distancias son mucho más chicas que lo que se vive acá en Latinoamérica. Entonces, eso genera una estabilidad y algunos dirían, la verdad, preferiría vivir en otros tiempos. Porque la tecnología hoy también está dando la posibilidad de muchas cosas que lamentablemente no son buenas. Como también, por otro lado, hay unos avances que nos permiten, y la realidad, el crecimiento de expectativa de vida en estos tiempos gracias al aumento de la tecnología y la ciencia que existe. Pues fíjate que en el comienzo de nuestro siglo, el siglo pasado, mejor dicho, en 1900, la expectativa de vida era 50 años. Ya estaba Hoy fuera. ya estamos en 73, en 75 los hombres y las mujeres, 73, 75, y por lo que está visto sigue en aumento. Sí, en aumento. Entonces quiere decir que como que Dios ha permitido que se alargue un poco la vida, no le entiendo por qué, quizás es más oportunidades para que la gente pueda recapacitar y cambiar y poder hacer de su vida un instrumento en las manos de Dios para pacificación, para vivir en paz, para tener una bendición en la familia, pero lo cierto es que hay un propósito de Dios que Dios nos ha permitido a todos los que estamos escuchando y viendo este programa de Charlando en Familia para que nosotros vivamos, y entonces tenemos que sentirnos contentos porque es un privilegio, porque fíjate, antes de nosotros ser creados, nosotros podíamos tener la autoridad de decir quiero nacer en tal lugar, quiero coger a mis padres, quiero nacer, por ejemplo, en este caso en el Uruguay o vivir en la ciudad de Montevideo. No, Dios tuvo esa autoridad para nacer en este lugar, y entonces quiero decir que nosotros tenemos que aprovechar la vida. Y entonces vos mencionabas algo, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es la que sostiene todas las cosas. Entonces, cuando vos tenés la palabra de Dios incluida tu vida, le encontrás sentido a la palabra, encontrás de por qué naciste y sabés hacia dónde vamos. Y entonces ahí aparece una de las respuestas más importantes filosóficas que tiene el ser humano. ¿Qué hago en esta vida? ¿Qué va a ser del futuro? ¿Qué hay después de la muerte? Todas esas preguntas, pero Dios te ha tocado vivir en este tiempo. Obviamente, si nacimos, tenemos un día marcado para partir. Que no sabemos cuándo es. Cuándo va a ser, pero hay un día marcado. Salvo que Cristo venga antes. Sí. Porque seguimos esperando la segunda venida de Cristo. O que la gente se suicide. Pero aún así yo creo creo que está controlado. ¿Cuánta gente conozco yo de que se intentó suicidar y no pudieron? No pudieron, sí, tenés razón. O que quedaron con consecuencias, pero no pudieron. Sí. O sea, no.
Yo creo que Dios es soberano en todas esas cosas. De cualquier manera, vos hacías referencia recién a que nosotros no podemos escoger. Sin embargo, hoy hay muchos estudios que tienen que ver con la decodificación del ADN humano, y hoy se está trabajando ya para que vos puedas definir tu próxima generación, como querés. Si lo querés de ojos azules, ojos... Qué bárbaro eso. La tecnología ha crecido. El libro de Daniel dice que la ciencia iba a aumentar, y la verdad que ha aumentado por todas las programaciones que hoy mismo puede hacer el ser humano. Exacto. Y no solo eso, todas las cosas que no sabemos que hoy están corriendo. Sí. Porque uno se entera cuando ya es demasiado, pero las cosas que hoy están corriendo que nos enteraremos entre 5 o 10 años. Por ejemplo, todos los experimentos que hizo Mengele en la Segunda Guerra Mundial, de cosas que se hacían escondidas que ni los propios alemanes sabían, que sin embargo eso ha sido utilizado, por ejemplo, en la parte de animales para hacer clonación, para una cantidad de cosas, pero cosas que se estaban practicando a escondidas, que incluso había una moral, hay una ética que se está manejando a nivel mundial, que dicen, esto no podemos traspasar esta frontera. Y entonces es muy relativo. Los robots, eso. por ejemplo, ahora que estamos en la era de los robots. Es muy relativo. Sí. Y hay cosas que pasan en esos periodos que es interesante. Hace un tiempito leí un artículo que decía, ¿saben cómo se descubrió a cuánto un ser humano aguanta determinada temperatura y cuándo se muere? O sea, vos sabés que si estás en un lugar con agua fría, te morís de hipotermia. Claro. No sé las temperaturas, pero después de determinado tiempo. Pero ¿sabes cómo lo estudiaron? Mengele. Agarraba a los judíos, bajaban la temperatura, lo dejaban ahí hasta que moría. Esa es la realidad. Experimentos con seres humanos. Con seres humanos. Que se sabe después de 40 años, 50 años. Pero quedó el dato estadístico. Si una persona tiene eso, hagamos estas otras cosas. La invención de la vacuna de Pasteur contra la rabia, Pasteur la tenía preparada, pero no la había experimentado en un ser humano. Y cuenta la tradición, o por lo menos el libro de historia, que una persona salió desesperadamente porque lo había mordido a su hijo un perro con rabia, y le dijo, mi hijo está perdido, probala. Y dio resultado. Qué cosa impresionante. Como también hay un montón de cosas que no han dado resultado. ¿No? Hace un tiempo atrás, digo los avances que uno lee, y hace un tiempo atrás experimentaron con un trasplante de corazón con un corazón de cerdo. Sí, sí. ¿Ah? La persona, no me acuerdo cuánto vivió, pero después falleció. Sí, sí. Pero igual sacaron un montón de estadísticas, un montón de aprendizajes a través de esas cosas. Y hoy se habla de otras cosas que están experimentando. Entonces, vos decís, ¿el tiempo que vivimos es bueno? Sí, pero muchas cosas es consecuencia de todo lo que se ha vivido a través de la historia, lo que se ha aprendido. Que eso creo que es una de las cosas que nos diferencia de los animales. Los animales no logran transmitir ese mensaje codificado que gracias a la escritura, gracias a la lectura o el comunicado verbal también, ¿no? de experiencias vividas, de esas cosas que sabemos que nos han pasado, uno aprende muchísimo. La pregunta es que más allá de que ninguno de nosotros ha decidido cuándo nació, porque nadie tiene ni esa potestad, salvo algunos que, como en el caso mío que fui por cesárea, se sabía cuándo iba a nacer. Creo que la esencia de todo esto es lo que hoy estamos viviendo, es cómo lo aprovechamos, cómo lo disfrutamos, cómo nos ponemos al servicio de Dios en estos tiempos, en 2023, ya a menos de 80 y menos de 90 días para que se termine el año. Bueno, pero el motivo de este programa de Charlando en Familia de hoy, con este tema, es que con todo el conocimiento que tenés del mundo que te rodea y aceptando que Dios te creó en este tiempo, la idea es que tú seas una persona feliz.
que las circunstancias que te rodean en el lugar donde naciste o en el lugar, en el ambiente que de pronto tú no pediste nacer, tú puedas aceptar de que hay un Dios que te creó con estas circunstancias y naciste en el momento justo, en el lugar justo, en el tiempo justo, y que tú puedas aprovechar reconociendo lo bueno y lo malo en medio de todo esto. ¿Cómo yo puedo ser feliz? Y aquí viene algo muy importante que es la palabra de Dios. Cuando vamos al libro de Génesis nos dice que el cielo y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. O sea, el mundo es posterior a la palabra de Dios. Dios hizo todas las cosas. Entonces, esto es importante para que tú vuelvas a la palabra de Dios para poder entender y comprender todas las cosas. Y cuando tú tenés un plan de salvación hecho por el propio Dios para salvarnos de nuestros propios errores y nuestras propias fallas, y lo recibís como Salvador, empezás a tener el perdón de los pecados y podés empezar a entender la mente del Creador, la mente de Cristo, habla el apóstol Pablo. Entonces, nosotros te queremos animar para que tú no estés mirando solamente todo lo negativo y todo lo que te rodea y que todo esto mal, sino que empieces a mirar las cosas desde otro punto de vista. Es que Dios te creó con un propósito en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y entonces aprender a desechar lo malo y aceptar lo bueno, que esto es muy importante entender. Esto no me conviene, esto me va a hacer daño, pero esto me va a traer realmente paz y me va a traer bendiciones en todos los aspectos de la vida. Entonces este es el consejo que le queremos decir, porque el deseo más grande nuestro de este programa, tanto Rodrigo como yo, que tú seas una persona feliz. Esa es la realidad. Que disfrutes la vida. Que disfrute la vida, exacto. Creo que el tema, la felicidad es muy, muy relativa según el concepto que cada uno tenga la felicidad, y sobre todo mucha gente idealiza la felicidad de alguna manera que a veces no se llega. Porque mucha gente que es común que diga, ay, yo voy a ser feliz el día que tengo una cuenta bancaria con una... No, eso no te trae la felicidad. ¿Entendés? Entonces ya te está condicionando tu felicidad. Ahora, el disfrutar la vida, el disfrutar del día de hoy, depende exclusivamente de la actitud que vos le pongas ante la vida. Porque yo sé que hoy hay gente que nos está escuchando que está enfermo. Hoy hay mucha gente con problemas respiratorios. Hay una camada, recién acabo de hablar con Elías Urbina allá en Puerto Rico y estaba con COVID, estaba atravesando el COVID. Parece que hay una oleada nueva de COVID por aquellos lados. Pero la actitud ante la vida, ¿qué es lo que marca la diferencia en las personas? ¿No? Porque si vos te tocó vivir este tiempo y tu actitud es, bueno, voy a disfrutar la vida, y no nos damos cuenta que, por ejemplo, tomando este aparatito, un celular, me comunico con cualquier parte con cualquier persona, y no solo que hablo, sino que hasta la puedo ver. Entonces, la actitud es, voy a disfrutar de la vida, voy a disfrutar. Tal vez yo tenga un montón de limitaciones y no pueda hacer cosas que desearía y decía, ay, yo sería feliz si pudiera hacer eso. Pero cuando vos le pones a la vida una actitud de decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo porque Cristo me está fortaleciendo. Y aunque vos digas, tengo mis limitantes y no las puedo superar, pero esa actitud en la vida de decir, ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que me da la posibilidad del día de hoy hacer? Voy a hacerlo y lo voy a disfrutar. Tal vez te canses, tal vez te aburras, pero le pones la actitud a una vida de decir, pues estoy disfrutando este día. Mismo Jesús nos dice, no nos afanemos por mañana. Claro. No me voy a afanar por lo que va a pasar hoy. Hoy tengo que disfrutar este momento. Disfrutar yo personalmente en este instante de hacer el programa con los que estamos acá, Valeria que está detrás de los controles técnicos. Por lo menos para mí es un disfrute, me pasa algo divertido, alegre, ¿sí? Y entonces otra actitud podría decir, uy, tengo que hacer este programa, qué espantoso, no tenía otra cosa para hacer. Es la actitud de la persona. Entonces, si vos hoy te está tocando vivir y no estás alcanzando lo que vos que es la felicidad en tu mente, ¿no? Pero dispone la actitud a la vida, porque siempre hay una persona que está pasando peor que uno. Y te voy a contar un testimonio muy reciente. El padre de Julito España tiene una enfermedad incurable, tiene su edad y está en alto riesgo de vida. Lo llamé ayer y le dije, Julio, ¿cómo está tu padre?
y me dijo, mi padre está loco. Con su situación de salud se fue a la playa a caminar. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Me parece sensacional, porque en medio de toda su situación agarró en invierno aquí, porque si fuera verano es otra cosa, salió a caminar en invierno. Y bueno, disfrutando de la naturaleza, de las cosas, uno tuvo el deseo de hacerlo, bueno, que lo haga, a pesar de que... Con las precauciones. Con las precauciones. No, salió bien abrigado. Claro, sí. por Pero eso te digo, si no terminaste con una neumonía. Claro, entonces vos mirar la naturaleza, que a mí me encanta, por ejemplo, mirar el mar, mirar las aves, mirar los árboles, es algo que no te cuesta. Y esas cosas simples y sencillas son las que producen los hechos de nuestra vida que te traen felicidad. Así que nosotros queremos orar hoy por algo muy importante, que uno puede tener una apertura espiritual cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador personal y te hace entender cosas que de pronto la gran mayoría de este mundo no lo puede entender. ¿Por qué? Porque Jesucristo te hace ver lo que Él creó, lo que Él hizo, pero aparte para ser una persona feliz en medio de las circunstancias. Así que vamos a hacer una oración, porque si tú recibís a Jesucristo como Salvador personal, es el comienzo de la palabra en tu vida, para eso fuiste creado. Y entonces se produce un propósito en tu vida, el propósito por la cual fuiste diseñado. Simplemente con una oración, si tú la querés repetir, hacelo en este momento. Señor Jesús, decí, Señor Jesús. Te recibo como mi Salvador personal. Te recibo como mi Salvador personal. Porque he sido una persona que he fallado mucho. Porque he sido una persona que he fallado mucho. He transgredido normas creadas por ti. He transgredido normas creadas por ti. Pero hoy te recibo como Salvador. Pero hoy te recibo como Salvador. Porque estudiando la palabra, entendí que Jesucristo vino a este mundo. Entendí que Jesucristo vino a este mundo. A llevarse todas las culpas. A llevarse todas las culpas. Y por eso fue crucificado en una cruz. Y por eso fue crucificado en la cruz. Y la cruz. sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Y la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Señor, te recibo como mi Salvador. Señor, te recibo como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y séllame con el Espíritu Santo en mi corazón ahora. Y séllame con el Espíritu Santo en mi corazón ahora. Y tómame de la mano. Y tómame de la mano. Porque soy necesitado de ti. Porque soy necesitado de ti. Amén. Amén. Si has hecho esa oración, algo va a empezar a pasar en tu vida. Porque sin darte cuenta, el Espíritu Santo que ahora mora en tu corazón te va a llevar a circunstancias, a hechos que vas a entender que había un propósito de Dios contigo para que tú seas, en medio de las circunstancias, una persona feliz y que tengas paz. Eso es lo que nosotros te podemos aconsejar, y si lo hiciste de todo corazón, bueno, simplemente comprate una Biblia o empezar a bajarte la aplicación, Nuevo Testamento, el libro de Juan, de Marcos, de Mateo, de Lucas, el libro de los Hechos, comenzar leyendo la vida de Jesús. Y después empezar a congregarte en alguna congregación, porque ahí te vas a sentir identificado con una cantidad de gente que ha pasado por esa misma experiencia. No importa en los años, sino simplemente una experiencia de vida. Y eso es lo que te recomendamos. Pero ahora, Rodrigo, nosotros tenemos jueves, hoy, ¿qué programas tenemos? Hoy, mira, tenemos en camino la Paloma 2010. ¿Sabes cuál va a ser el tema de hoy? Va a ser de acá para adelante. Lo va a estar dando la señora Mari Paula, así qué que lindo. Basados en el libro de Josué. Así que queremos invitarte, Camino la Paloma 2010. Nosotros este domingo también a las 11 de la mañana tenemos un culto súper especial, porque tenemos culto de Santa Cena. Uy, qué bueno. Vamos a seguir hablando de la segunda parte de la esencial de nuestra fe. Son 16 puntos que estoy desarrollando, voy 7, me quedan un montón. Así que y hablando de los defensores Rhodes, Cecilia Telechea. Este jueves, o sea hoy, a las 19:30 horas, Bailar de Bob 1900, y el domingo a las 18 horas. Y nosotros hemos unificado todos los horarios. Hoy jueves tenemos la reunión de inmigrantes, pero el otro día había una gran cantidad de uruguayos porque hay buena palabra, hay buena música. Te esperamos hoy. Mañana viernes
tenemos algo muy especial porque el primer viernes de cada mes lo dedicamos a la experiencia con el Espíritu Santo. Y el domingo a las 10 de la mañana tenemos la escuela bíblica y a las 10:45 tenemos nuestra reunión central. Eso por un lado. Por el otro lado, volverte a decir que nos podés escuchar y volver a ver estos mismos programas, ¿por dónde? Por Facebook, por YouTube y en Spotify. Charlando en Familia. Si alguno de esos programas te gusta mucho, lo podés compartir en tus redes sociales, así también le llega a otras personas. Y bueno, ¿qué nos queda decir? Que el martes, a estas mismas horas, Charlando en Familia.